Bien, parece que poco a poco vamos superando la crisis sanitaria, eso sí, no hay que bajar la guardia. Ya ultimando la vacunación, más del 80% de la población soriana está vacunada. Ayer, después de 3 meses, no se registraba en la provincia de Soria ningún contagio por COVID. Y de forma paralela a la lucha contra la crisis sanitaria está la expectación, la preocupación por saber cómo vamos a salir en el plano económico de esta crisis. Hay diferentes indicadores que apuntan a una recuperación. Vamos a tomar el pulso a la economía, a la situación de las empresas y también de los trabajadores con una persona que conoce muy bien este ámbito, como es el secretario provincial de Comisiones Obreras, Javier Moreno. A continuación, en Punto de Encuentro, comenzamos. Sean ustedes bienvenidos. Como les decía en la presentación, vamos a abordar la situación de las empresas, también de los trabajadores, el salario mínimo, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya saben que este punto de encuentro tiene muchos atractivos, vive de la actualidad y la actualidad nos lleva a una polémica que les contábamos el pasado lunes. Escuchábamos las declaraciones del presidente del Colegio Oficial de Médicos, José Ramón Huerta, por esa fiesta finalmente abortada prevista para el día 25 de septiembre, organizada por sanitarios y organizada para sanitarios, que curiosamente ha traído las protestas también del sector sanitario. Querían celebrar ni más ni menos, siéntense, la finalización de la pandemia. Irene Rodríguez, ponme en antecedentes. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iván. Y las reacciones a este aviso, a esta invitación, a esta fiesta, por supuesto, nos han hecho esperar. Una de las reacciones en contra que hemos conocido estos días ha sido la que mencionabas del Colegio de Médicos de Soria, capitaneada por su presidente, por José Ramón Huerta, y también por los propios sanitarios, que han condenado pues eventos como estos. La fiesta ya se ha desconvocado, pero estaba previsto que se celebrase el próximo sábado, este sábado, el 25 de septiembre, y se invitaba a 9 horas de fiesta por 45 euros. En fin, es uno de los asuntos que vamos a tratar hoy en el programa, pero no va a ser el único, Iván. Muchas gracias, Irene Rodríguez. Como bien dices, tenemos más asuntos que abordar en este punto de encuentro de miércoles, pero vamos a empezar por el principio, después volveremos contigo en cualquier caso. Les comentábamos esa polémica que surgía a raíz de la convocatoria de la organización de una fiesta por parasanitarios, con esas declaraciones del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Soria. Ya saben que si algo sucede somos los primeros en contarlo. Y al otro lado del hilo telefónico nos escucha ya, cuando han pasado las 11 de la noche, Carlos Ortega, que es uno de los organizadores de esta fiesta. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? Bueno, pues bien, estamos asombrados un poco por toda la repercusión que ha tenido el evento, esta polémica creada sobre todo a raíz de la llamada de un vocal del Colegio Oficial de Médicos de Soria, una emisora de esta provincia, y la posterior emisión en dicha emisora de unas declaraciones del presidente del propio colegio, que posteriormente varios medios de comunicación replicaron sin contrastar, con algunos términos erróneos, y que, bueno, más o menos ha sido un Juan Palomo de uno se lo grita, que un propio vocal llama, y el otro luego hace unas declaraciones en el nombre de todos los médicos, cuando ni mucho menos es la gran mayoría la que representa este señor. ¿Consideráis que os ha puesto un poco en el foco, os ha echado, dicho coloquialmente, a los tiburones? Bueno, pues sí, la verdad. Bueno, antes de todo, que antes no lo he dicho, agradecer, por supuesto, que nos des la oportunidad a los organizadores, en particular mi persona, como portavoz de todos los compañeros, de dar las explicaciones de este evento. Obviamente, sus declaraciones son muy
polémicas, y es lo que a raíz de ahí ha creado toda esta ola de indignación basada en falsedades. Yo creo que sería también interesante el que tuviera que dar explicaciones de todo lo que ha dicho, cosa que se ha solicitado desde hace unos días y parece que está escondido. ¿Cómo surge la organización de esta fiesta? En Instagram, en la cuenta de Instagram, venís a decir que Soria es la única provincia sin fiesta hospitalaria. Yo no sé si en otras provincias se ha hecho alguna fiesta de este tipo. Tenemos que tener en cuenta que se celebran ceremonias, bodas, fiestas de diversa índole, pero no sé si se ha celebrado alguna fiesta hospitalaria comparable a lo que teníais previsto aquí. Sí, por supuesto. Es más, en Madrid hace ya un par de fines de semana se celebró una similar, y estas fiestas de reuniones de sanitarios jóvenes pues son habituales en un contexto pues festivo, de reunión, de hacer piña en otras provincias, y obviamente estamos volviendo ya a la normalidad, tal como dice el vicepresidente y otros diferentes cargos institucionales autonómicos y a nivel estatal, y obviamente todo tiene que venir a ir yendo a la normalidad, que no quiere decir que estemos al final de la pandemia, porque obviamente este virus se puede quedar mucho tiempo entre nosotros, incluso quedarse de manera endémica pues para siempre, y es una posibilidad. Y obviamente la ciudad y la provincia y la autonomía están volviendo a su vida habitual. Vemos escenas de locales de ocio nocturno llenos, a rebosar, sin separación entre las personas que están dentro, sin mascarilla, por supuesto. Vemos también que hay organizado un evento en la Plaza de Toros el día 25 que pues reunirá a mucha gente. Curiosamente, el último evento en la Plaza de Toros, posteriormente ese día, la gente moviéndose por los locales, etcétera, dio origen a un brote que sufrimos en el hospital. La situación era muy diferente. La situación de ahora de la provincia es que no tenemos ningún paciente ingresado COVID en la unidad de hospitalización desde hace ya al menos 10 días, 2 semanas, y que los índices son muy buenos. Entonces, básicamente, el marco legal es que podríamos celebrar esta fiesta, y así lo llevamos a cabo. Contactamos con una empresa de eventos, de espectáculos, que es Soria, y nos pusimos a organizarla. La verdad es que se ha dicho muchas cosas sobre la fiesta, sobre las características, macrofiesta, macrobotellón. Por cierto, este último término, acuñado por el presidente del Colegio de Médicos, que opinó de muchas cosas sin ni siquiera conocerlas, porque a nosotros no nos contactó. Lo primero, yo creo, que es que si vas a hablar de algo es que te preocupes en conocerlo, y sobre todo si ¿En ningún momento se ha puesto en contacto con vosotros o dijo vamos a venderlo de otra manera? En ningún momento ningún miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Soria, y ni mucho menos el presidente, se ha puesto en contacto con nosotros antes de las declaraciones para decirlo, ni siquiera tampoco después. O sea, que términos de macro, claro, macro te va a pensar una cantidad, una concentración de personas por encima, no sé, de 200, 500, 1000, no sé lo que cada persona se hará la idea a la cabeza de qué es macro. Pero obviamente este término no concuerda con esta fiesta. El límite que habíamos puesto, a pesar de que la Junta no tiene ya el límite de aforo, y la semana pasada tenía un límite de aforo de 1000 personas para eventos al aire libre y máxima en una finca de 5000 metros cuadrados, el límite que nosotros habíamos puesto era de 150 personas. Y como nos acercábamos ya al límite, concluimos ya la venta de entradas mucho antes de la fiesta del evento, porque ya se había llegado al límite que nosotros habíamos autopuesto. ¿No se ha fallado, perdona Carlos, no se ha fallado un poco el marketing a la hora de vender esta fiesta, de promocionarla? Eso del fin de la pandemia, cuando todavía se está pidiendo, a pesar de las relajaciones que bien has descrito y que yo creo que ya son necesarias, porque los índices invitan también a que nos vayamos relajando y que se vayan flexibilizando las medidas, algo por lo que abogamos aquí, obviamente, pero tal vez desde el sector sanitario que se anuncie el final de la pandemia, cuando son los propios sanitarios los que a nosotros nos soléis llamar al orden, porque habéis sufrido como nadie las consecuencias de esta pandemia, tal vez no ha sido ese punto de partida
erróneo. ¿El marketing no ha sido el adecuado de esta fiesta? Bueno, el marketing a través de las redes sociales fue porque obviamente entre nosotros los organizadores estamos localizados en un centro de trabajo pues que nos lleva a contactar con un número límite de personas, de los años jóvenes que hemos tenido, que es el Hospital Santa Bárbara, y entonces teníamos que hacer piña con los otros trabajadores jóvenes que han venido a esta provincia a ayudar a convocar ante la gran necesidad que ha habido en estos últimos tiempos, trabajadores sanitarios en los centros de salud, en las residencias, etcétera, y es la forma de contactar con ellos. Los términos creados como fin de pandemia, eso no consta en ningún momento en Instagram, tampoco consta en ningún momento celebración post-pandemia, término también acuñado de nuevo por el presidente del Colegio de Médicos, como vemos, tiene bastante invención y siempre para hacer daño, como vemos, y lo que se ha criticado también sobre una foto especial de es hora de colgar la capa. Bueno, es hora de colgar la capa, por supuesto, porque no tenemos que ser ni héroes ni villanos. Ya hemos sido héroes durante mucho tiempo, trabajando muchas horas seguidas, jornadas de hasta 30 horas seguidas, entrando con medios que eran insuficientes, mascarillas reutilizables, bolsas de basura, etcétera, y no tenemos por qué ser más héroes. Tenemos que tener un trabajo normal con los medios que tenemos, que desde hace mucho tiempo la Junta nos viene proveyendo, y la gerencia, etcétera, etcétera. No queremos ser héroes ni tampoco villanos, queremos ser personas que ayudan, obviamente, que tienen el foco en el paciente, pero que no tenemos por qué hacer heroicidades. Y eso yo creo que es un sentimiento de muchos sanitarios, de que no queremos ser más héroes ni tampoco, por supuesto, pasar al lado opuesto y ser villanos. O sea, que esa foto se ha malinterpretado de esa forma. Y luego los términos como fin de pandemia, etcétera, no constan en ningún momento. Es más, mi opinión, como seguro la de muchos de mis compañeros, es que esta pandemia continúa, eso es evidente, pero que se puede quedar endémica. Bien, es cierto que nosotros también aquí en la redacción hemos recibido aluvión de llamadas de sanitarios enfadados, diciendo no nos representan. Obviamente ya sabes que cuando pasan los aplausos de los balcones enseguida ya la gente está irritada por tantas restricciones y no lo comparto, pero sí que ha habido una evolución de cómo se ha visto a los sanitarios, que aquí en este país pasamos rápidamente de los aplausos a las críticas porque no me atienden, porque no puedo ir al centro de salud, y al final lo acabáis pagando vosotros. Y había sanitarios sensibilizados con este tema, pensando en cómo les podía repercutir negativamente. También comprendéis que erigiros en nombre de los sanitarios, tal vez representando a todo el sector, tampoco os ha acompañado, nos ha favorecido. No queríamos representar a todo el sector, es una fiesta organizada por un grupo de sanitarios para los sanitarios. No somos voz de nada ni nos hemos elegido de un colectivo como sí que ha hecho el presidente del Colegio de Médicos, de un colectivo general de sanitarios, cuando es eso, el Colegio Oficial de Médicos. Por cierto, la mayor parte de los asistentes a esta fiesta iban a ser del colectivo de enfermería, cosa que el Colegio de Enfermería no se ha metido. O sea, que ya vemos hay unas actitudes caciquiles del Colegio de Médicos de querer opinar un poco de todo. Es curioso también que, por ejemplo, opine de esto, que es sobre la vida de los médicos fuera de su actividad profesional, pero, por ejemplo, cuando los médicos pidieron al Colegio de Médicos opinar sobre la falta de medios allá en la primera ola de la pandemia, el Colegio de Médicos estuvo callado. Cuando médicos, y tengo escritos, pidieron, por favor, al Colegio de Médicos en febrero de este año opinar acerca de las irregularidades en la vacunación que se estaban aconteciendo, que se estaba vacunando antes a gente que no era de primera línea por el desorden que había, gente de primera línea, y había gente de primera línea que no estaba vacunada, te decían que sí, golpecito por la espalda, pero no sacaron ningún comunicado, que al final es lo que tiene repercusión, porque el comunicado del Colegio de Médicos, como el de otras asociaciones o colegios profesionales de esta provincia, pues inmediatamente están en los medios de comunicación, como por ejemplo si saca un comunicado Soria ya, es evidente. Con lo cual aquí hay un evidente interés en hacer daño. Obviamente había médicos o sanitarios en contra de esta fiesta cuando, obviamente, si te dices un macrobotellón, no sé, una comida con paella, albóndigas, postre, todos sentados, donde antes de sentarse a comer se van a hacer actividades de animación, donde había contratados animadores. Luego, después de comer, sí, se había contratado un escenario muy grande, pero el tamaño no importa del escenario.
con DJs, gente que, por cierto, una responsabilidad económica, porque se ha dejado sin trabajar al espectáculo, se ha dejado sin trabajar al animador, al DJ, por cierto, al catering que nos iba a proporcionar la paella y la comida, cosas que, bueno, pues este presidente del Hay un perjuicio económico. Un daño económico. Entonces, yo la sensación que tengo en el centro de trabajo, en el hospital, es que una vez que se explica, una vez que se dice que en qué consistía, más bien lo que hay es indignación de que si el evento era completamente legal, que si cumplía las normas, incluso más legal que lo que se nos exigía, porque teníamos un límite de 1.000 personas y pusimos 150, pusimos autobuses para no tener accidentes de circulación, porque obviamente se va a consumir algo de alcohol. Sí, ya está dicho, al final todo se hacía con los aforos permitidos, obviamente con ese detalle de poner autobús y una forma de comunicación para no coger el vehículo propio. Se pedía un certificado de vacunación que no estaba en ninguna medida y nosotros además lo pedíamos. O sea, que había mucha responsabilidad por nuestra parte. Lo único que queríamos es reunirnos y hacer un poco de piña. Bueno, que el Instagram tenía un nombre jocoso y ya está, sin más. Y está metido el Colegio de Médicos en la vida de las personas, opinando como pues eso, actitudes casi de hace muchos años sobre la moral, etcétera. Claro, hay que recordar que este presidente del Colegio de Médicos lleva en el cargo ya 29 años. Entonces, cuando opina de la ética, yo puedo preguntarme que bueno, yo por ejemplo puedo tener una opinión ética de que a mí no me parece que un cargo institucional como lo que es el de la presidencia del Colegio de Médicos tenga que llevarse o tenga que estar en una misma persona más de 8 años. Opinión que, por cierto, el presidente del Colegio de Médicos opinaba, tenía igual en 1992, cuando solo llevaba 2 años en el cargo. ¿Cómo cambian las cosas? Ahora que lleva 29 años en el cargo, parece que esa opinión moral... Lo vemos en algún político que otro. Carlos, para terminar, me da la sensación de que esto, que puede ser una anécdota polémica, que os ha salpicado y seguramente os ha perjudicado y a nivel personal también os habrá afectado y que, como digo, aquí ha llamado gente pues enfadada, diciendo no nos representan y demás. Muchas gracias por... No se conocía la naturaleza del evento por las mentiras que había vertido. Yo creo que se conoce mejor a partir de ahora. Yo creo que desvela esta anécdota, esta fiesta abortada, desvela otra serie de problemas por lo que estás contando. Al final es la punta del iceberg. Quizá problemas de que habría que algunas personas quieren controlar todo y que algo que no cuente con su beneplácito pues parece que no ha de ser tolerado. Y un ataque virulento con calificativos como que los organizadores no merecíamos ser médicos, como que fuera él el que otorgara los títulos de medicina o diera el carnet de buenos o malos médicos, y con declaraciones totalmente infundadas como que lo realizábamos para llenar nuestros bolsillos. Yo tengo un trabajo y todos los otros organizadores tenemos un trabajo que es más bonito del mundo, que es el de ser médicos, porque los organizadores somos médicos, y yo ya me gano la vida ahí. No íbamos a ganar absolutamente un duro con esta fiesta. Y la empresa Festisoria, a la cual se le ha atacado mucho, quiero recordar, como ha dicho su propietario en algún medio de comunicación, que el margen que iba a manejar es muy poco, porque es médico, es amigo y lo iba a hacer casi Miguel Molina de Festisoria lleva una pandemia... en cualquier caso, que vaya pandemia, porque ya hace meses, cuando aquel cantajuegos salió también protestando porque no se contrataba a empresas de Soria, y ahora por el tema de la pandemia ha vuelto a salir la empresa Festisoria. Carlos Ortega. Bueno, tengo que aclarar de Festisoria que sobre este cantajuegos, Festisoria ofreció este cantajuegos de manera gratuita al Ayuntamiento de Soria. Sí, lo contamos en su día. Y que la polémica fue a raíz de que este cantajuegos, esa misma idea que la empresa soriana había creado, se otorgó a la empresa fuera de Soria a cambio de un suculento contrato. Lo contamos en su día, solo que has recordado lo de Festisoria, y como tengo más memoria de la que aparento en ocasiones o de la que yo pienso, pues me he acordado de ese momento y me ha venido ese episodio, y por eso digo que también vaya pandemia ha tenido Miguel Molina. No entramos a cuestionar si aquel episodio... Pues sus quejas estaban... para recordar
Pero bueno, sí. que el episodio fue así. Entonces, por el cantajuegos que se paseó Exacto. por las calles de Soria. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por las aclaraciones. Entendemos también tu enfado por las reacciones. Entendemos también la preocupación de algunos sanitarios, porque hay sobre todo los que están dando la cara, que dicen cómo nos van a ver los sorianos si llega de esta forma desvirtuada, si llega, no somos nosotros los que vamos a ir a esa fiesta, los que nos han llamado, estén tranquilos. Yo creo que la opinión, la valoración del trabajo brutal que han realizado todos los sanitarios durante la pandemia y que siguen desarrollando, pues no cambia, ¿no?, nuestra valoración por este episodio, que seguramente se llega a haber desarrollado la fiesta y con total normalidad, porque bajo las premisas legales y los condicionamientos que se han de desarrollar, pues obviamente las merecéis como los que más. Exactamente, y añadir otras declaraciones que también hizo el presidente del Colegio de Médicos, que era que igual los organizadores no habíamos sufrido mucho el COVID. Bueno, pues todos los organizadores somos de los que nos hemos puesto el EPI muchos días en el hospital, muchas guardias y algunos de ellos prácticamente a diario. Y bueno, igual lanzar la pregunta al aire, ¿cuántos EPI se ha puesto el presidente del Colegio de Médicos? Porque el COVID por teléfono fijo no se contagia tanto como entrando en las habitaciones de los pacientes. Pues última puya, si me permites, a José Ramón Huerta. Vamos a seguir ahondando en esta cuestión, división visible, palpable, del Colegio Oficial de Médicos con algunos de los integrantes, una división que va a traer cola, lo advierto, Carlos Ortega, porque, como digo, esta solo es la punta del iceberg y este episodio está desvelando tal vez problemas mucho mayores. Muchas gracias, Carlos Ortega, y gracias sobre todo por la aclaración y por estar presente esta noche en Punto de Encuentro. Vale, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo y buenas noches. Bien, pues como siempre, como nos gusta decir, lo mejor es dar la cara, aclarar estas cuestiones, y ya han visto cómo está el ambiente. Vamos a seguir indagando en esa división en el colectivo sanitario, en el colectivo médico, porque sobre la mesa esta noche se han puesto muchas acusaciones y muy graves, además. Seguimos adelante y vamos a viajar hasta la provincia, porque ya saben que hay un problema grave de alquiler. Faltan viviendas para el alquiler, algunas están a la venta, algunas cerradas y no se ponen en alquiler, algunas están cerradas y no se puede habitar en ellas. Es el problema con el que se encuentran en la Ribera del Duero, en la antesala de una nueva campaña de vendimia. Allí ha estado nuestra compañera Irene Rodríguez, acompañada al equipo técnico de Leticia Arnaiz. A Rejas de San Esteban se prevé que en los próximos días lleguen temporeros a vendimiar. En el pueblo hay este año 110 hectáreas de viñedo más y hasta ahora no tenían casa para ellos. Por eso van a habilitar esta. Nos habían pedido que si había viviendas aquí en el pueblo, porque claro, para el asunto de alquilar, pues no. Pero la situación se repite en otros puntos de la provincia. En Vitis Navarra, por ejemplo, necesitarán entre 30 y 40 personas fijas discontinuas durante 9 meses para realizar trabajos manuales en sus vides. Por eso han habilitado 4 viviendas en Zayas de Bascones. Con 5 habitaciones cada una, 20 habitaciones individuales, pues con su cocina, cada una de las casas, su baño, calefacción. El precio medio de un piso en alquiler en la zona ronda los 400 euros y nos cuesta 600 una vivienda en uno de estos pueblos. Pero el problema es que no hay parque suficiente. Trabajador del campo, sobre todo, que viene aquí pues para tema de viñas, gente en olmillos de las lechugas, de fresas, y no se encuentran con vivienda. O sea, es el principal problema. Es vivienda que no tiene calefacción, o es vivienda que no está convenientemente aislada, o es vivienda que no responde a las necesidades y a las demandas de la población actual. Buscar esas fórmulas que permitan agilizar toda la tramitación, toda la fiscalidad que requieren para tener acceso a esos solares, a esas viviendas ruinosas. En las próximas semanas se calcula que llegarán más de 300 personas a vivir a la comarca de la Ribera.
Bien, pues ya estamos de vuelta en el plató de la 8 Soria después de comprobar cómo está el panorama en San Esteban de Gormaz. Lo decíamos en la antesala de la campaña de vendimia y casi sin viviendas para acoger a los temporeros. No se puede alquilar porque no hay, el problema de la despoblación es grave y se pone de manifiesto en estas épocas críticas en el calendario, cuando de forma ocasional por una temporada va a vivir gente y no hay donde acoger a esas personas. Como decimos, un problema grave ahora en la Ribera del Duero, pero en buena parte de la provincia de Soria. Seguimos adelante, se lo hemos dicho en nuestra presentación. Está con nosotros esta noche de miércoles Javier Moreno, secretario provincial de Comisiones Obreras en Soria. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Iván. Bienvenido a Punto de Encuentro. Le iba a decir la primera vez que acude, pero llevamos una semana y media realmente. Queremos hablar de economía, de las últimas medidas del Gobierno. Para comenzar, una pequeña consideración sobre cómo anda la economía. Tenemos que estar preocupados, tenemos que estar esperanzados, 50%. Bueno, yo creo que todos y todas somos conscientes que salimos de una crisis sanitaria. Todavía, por desgracia, no hemos sido capaces de acabar con ella. Esa crisis sanitaria nos metió en una crisis económica que todavía vemos que estamos en ella, a pesar de que todos los índices indican que estamos saliendo de ella, que la economía en nuestro país está creciendo, crece el Producto Interior Bruto, por lo tanto, estamos en un momento de crecimiento. Venimos de la época del verano, donde sectores de actividad que la han pasado mal durante la pandemia hemos visto, y me estoy refiriendo a la hostelería, a lo que tiene que ver con el ocio, con el turismo. Vemos que, bueno, pues sobre todo el mes de agosto, también el mes de julio han funcionado bastante bien y, bueno, pues a partir de ahí confiemos en que la crisis social que tenemos actualmente también seamos capaces de combatirla y que en el otoño sigamos creciendo, sigamos generando empleo y sigamos mejorando las condiciones laborales y las condiciones de vida de la clase trabajadora de este país. Que repercuta, ¿no? Si hay una mejora económica que repercuta en el conjunto de la sociedad. Hoy en Soria ha habido encuentro por las pensiones, en torno a las novedades de las pensiones. Irene Rodríguez, esta subida de las pensiones, las últimas novedades, ¿cómo afectan al conjunto de los pensionistas sorianos? Bueno, pues se espera que la subida de las pensiones afecte a un buen número de sorianos, porque enseguida lo vamos a analizar junto con Javier Moreno. Pero antes de nada vamos a repasar en términos generales cómo está la situación de los pensionistas en la provincia de Soria. En la provincia de Soria, en todo el territorio, tenemos un total de 22.300 pensionistas, aquí lo vemos, y la pensión media es de poco más de 15.000 euros brutos anuales al cabo del año. De todos estos pensionistas tenemos que decir que el 20% de ellos cobra menos de esta cantidad, de 15.000 euros. Y esta cifra es un dato que contrasta mucho con la situación atravesando los jóvenes, los menores de 25 años, porque si tenemos que compararlos a los pensionistas con los jóvenes, tenemos que decir que los jóvenes solo cobran 7.508 euros brutos anuales. Tenemos que decir que no son jóvenes pensionistas, sino la comparación de los pensionistas con un salario medio de un joven menor de 25 años, obviamente no pensionistas. Vemos cómo la cuantía de lo que reciben los pensionistas con lo que reciben los futuros pensionistas, los que recién acceden al mercado laboral, pues está ahí bien visible y es más del doble. En cualquier caso, se ha puesto sobre la mesa el futuro de las pensiones. El acuerdo con el Gobierno es favorable, satisfacción dentro del ámbito sindical. Bueno, decir que el acuerdo ha sido con el Gobierno, pero también ha sido con la patronal. Con la patronal. Es lo que nosotros denominamos el marco del diálogo social. Al final ha habido un consenso. Este acuerdo lo que viene sobre todo y fundamentalmente es a dar viabilidad al sistema público de pensiones. Hay que lanzar un mensaje esperanzador, no solo a los pensionistas actuales, sino también a las personas que en un futuro vamos a cobrar esas pensiones. Como decía, el acuerdo viene a dar viabilidad y por lo tanto sostener el sistema público de pensiones. Hay un compromiso
por el cual el Gobierno va a destinar todos los años aproximadamente un 2% del Producto Interior Bruto para las pensiones. Digo esto porque la Constitución española permite que parte del sistema público de pensiones sea financiado a través de los presupuestos generales del Estado. Y luego también el acuerdo tiene una parte importante que tiene que ver con la revalorización de las pensiones. Este acuerdo nos dice que las pensiones se van a revalorizar acorde a lo que sube la vida. En función de la subida del IPC van a subir las pensiones, con el objetivo de que los pensionistas no tengan pérdida de poder adquisitivo. Y también se deroga lo que se denominó en la anterior reforma de pensiones del año 2013, el factor de sostenibilidad, que era por el cual se garantizaba como mínimo una subida del 0,25 de las pensiones, que era una trampa, pero sobre todo se estaba ligando la subida de las pensiones a la esperanza de vida, con lo cual cuanto más vivieran las personas, más pobres iban a ser, porque sus pensiones iban a verse mermadas en una cuantía importante. Hablaba del diálogo social, en lo que no hay acuerdo con la patronal es en la subida del salario mínimo. Irene Rodríguez, ¿cuáles son las consecuencias para la provincia de Soria de esa subida del salario mínimo? Bueno, pues se espera que la subida del salario mínimo afecte a aproximadamente 12.000 sorianos, y vamos a ver a qué sorianos les va a afectar esta subida. Concretamente, aquí tendríamos que fijarnos en aquellas personas que cobran menos de 950 euros, que son aproximadamente un 30% de los asalariados que tenemos en la provincia, y también se verán afectados por esta subida aquellos que se mantienen en el cobro de 13.300 euros brutos anuales. En ese límite, todas estas personas serían a las que se verán beneficiadas por la subida del salario mínimo, y hay que decir que el salario medio bruto que tenemos en la provincia de Soria es de 19.915 euros. Antes de meternos con el salario mínimo, sí que he leído unas declaraciones de esta mañana que se viene a decir de forma optimista, porque también está el mantra ese de que los jóvenes no vamos o no van a cobrar las pensiones, que va a estar la hucha de las pensiones vacía, etcétera, etcétera, algo un tanto derrotista, y que significaría que lo que es el sistema de garantías sociales habría saltado por los aires. Siempre está sobre la mesa ese mantra, y sí que han sido esta mañana los representantes de comisiones obreras allí presentes bastante garantistas, ¿no? Está garantizado el sistema futuro, no el de mañana ni el de pasado mañana, sino el del futuro. Sí, bueno, decir que nuestro sistema público de pensiones es 100% público, es un sistema de reparto donde las personas trabajadoras que cotizan hoy están manteniendo las pensiones de hoy, pero cuando ellos el día de mañana accedan a sus pensiones tendrán que ser los cotizantes de mañana los que mantengan las pensiones. Es decir, los que hoy en día estamos cotizando por las pensiones somos los que en el futuro tenemos que estar llamados a cobrarlas. Por lo tanto, además de ser un sistema 100% público y de reparto, también es un sistema basado en la confianza que las personas que hoy estamos cotizando y manteniendo las pensiones, el día de mañana, cuando nos jubilemos, tengamos la garantía de que vamos a tener una pensión, y una pensión digna, evidentemente. Por eso el acuerdo... ¿Ustedes confían en el ministro Escrivá y en los que vengan posteriormente? Entiendo. A ver, nosotros confiamos en el diálogo, confiamos en el consenso y confiamos en la responsabilidad no solo de los agentes sociales o los agentes económicos, sino también de los partidos políticos. Al final nosotros siempre decimos que las pensiones tienen que ir al Pacto de Toledo, porque nos tenemos que garantizar que no sea un arma arrojadiza entre los partidos políticos. Si vamos a ese consenso generalizado de las formaciones políticas en este país, eso nos garantiza que posteriormente pase al Congreso de los Diputados y se convierta en ley. Por eso es importante dar participación a todas las personas o a todas aquellas entidades, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, para que salgamos con ese gran consenso en las pensiones. Y siempre, en ocasiones no ha ocurrido, en ocasiones se han llevado antes al medio de comunicación de turno que al Pacto de Toledo también, ¿no? Sí, bueno, pero eso es porque al final los partidos políticos, creo que vas por ahí, Iván, lo que hacen también es, con las pensiones, igual que con la mayoría de los temas en este país, pues intentar buscar los beneficios partidistas.
Por eso digo que es lo que tenemos que evitar, y precisamente las pensiones, que es algo que afecta aproximadamente a casi 9 millones de personas en la actualidad, no puede ser una más arrojadiza. Salario mínimo, ahí sí que ha saltado por los aires los acuerdos que se adoptan dentro del marco del diálogo social. Por una parte, la patronal en contra de la subida en tiempo y forma, por otra parte, los sindicatos que aprueban, aunque supongo que también hubieran dado el visto bueno a una mayor subida, y también división, como contábamos la semana pasada, dentro del propio gobierno, con la facción de Unidas Podemos y la facción socialista representada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Al final, no sé si nadie contento o no contentos del todo. Bueno, decir que en cuanto al salario mínimo interprofesional, el objetivo, y además es un compromiso que tienen los dos partidos que gobiernan en coalición, es llegar al final de la legislatura con el 60% del salario mínimo en este país. Es una recomendación que hace la Carta Social Europea, que el salario mínimo, en este caso de nuestro país, tiene que llegar al 60% del salario medio del país. El acuerdo es cierto que ha sido suscrito entre comisiones obreras, UGT y iba a decir el Ministerio de Trabajo, bueno, el gobierno de coalición. El acuerdo no solo habla de la subida del 2021, estamos hablando de 15 euros mensuales de subida, sino que también sienta las bases para que en el 2022 haya una nueva subida importante y sobre todo nos sitúe en el 2023 dentro de lo que sería ese 60% del salario medio. El Ministerio de Trabajo para ello encargó a un grupo de expertos que dijera cuál es el 60% del salario medio. ¿Vale? Esa horquilla está en torno a los 1.049, 1.060 euros. Ese tiene que ser el objetivo. Claro que 15 euros nos parece muy poco, a comisiones obreras nos parece una subida muy escasa, máxime cuando estamos viendo que la economía está creciendo en este país, que los precios están creciendo muy por encima de lo que supondría el porcentaje de esa subida de 15 euros mensuales, pero sobre todo vemos que hay servicios básicos o servicios esenciales o bienes de primera necesidad, como puede ser el gasoil, la gasolina o sobre todo la electricidad, que tiene unos precios desorbitados. Al Partido Popular le hubieran apretado más las tuercas. Hay quien dice que en este contexto los sindicatos ya estarían amenazando con una huelga general de tratarse de otros partidos en el gobierno. Bueno, yo creo que no es una cuestión de partidos. Estamos viendo que los dos partidos que gobiernan actualmente están apostando por el diálogo social, están apostando por el diálogo con patronal y con sindicatos, y de fruto de ese diálogo vemos que han salido muchas medidas, en primer lugar, para combatir la crisis sanitaria. Por dar dos datos, tendríamos que poner encima de la mesa el acuerdo de los ERTEs. Luego hablamos de los ERTEs. Y las sucesivas prórrogas. También una medida fundamental que viene a proteger sobre todo a las personas más necesitadas, que es el ingreso mínimo vital. Es cierto que está teniendo problemas, no está llegando a las personas que verdaderamente lo necesitan, pero también es verdad que se sentó esa base en lo que serían las mesas del diálogo social. Dentro de las mesas del diálogo social, comisiones obreras y también otras organizaciones, llevamos ya desde febrero aproximadamente saliendo a la calle, hemos hecho concentraciones en la calle, concentraciones con aforos reducidos, es verdad, la situación también lo requiere, pero sobre todo exigiendo a este gobierno que retome la agenda social, con tres puntos fundamentales para nosotros. Uno es acometer la reforma laboral, la reforma de nuestro mercado de trabajo, subida del salario mínimo interprofesional, que el otro día cerramos un acuerdo, y la reforma de las pensiones, que también vemos que hemos cerrado un acuerdo, en este caso la patronal no lo ha querido suscrito, ha sido con comisiones obreras y UGT, por lo tanto, digamos que las peticiones... Que no hay motivo para salir a la calle ni organizar ninguna huelga. Motivos siempre hay, pero me refiero... Yo transmito el sentir y es lo que se habla. Sí. Vamos a seguir adelante, Javier, si te parece, porque hablábamos antes, al principio de la entrevista, cómo se veía el vaso medio lleno, medio vacío.
en las últimas horas se está hablando de crecimiento, del crecimiento del país. Irene Rodríguez, los datos al menos son optimistas. Sí, de hecho esa subida del salario mínimo, ¿no?, iría de la mano de ese crecimiento económico. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ya ha cifrado la recuperación económica para 2021 y también para 2022, y sus previsiones son bastante positivas. ¿Por qué? Pues porque para el año 2022 ha cifrado la recuperación económica en más de un 7% y para 2021 ha dicho que esa recuperación va a ser algo inferior, de un 6,5%. Pero es que además el Banco de España también es optimista, aunque no tanto en este sentido, porque ya ha cifrado en un 2,1% el crecimiento del PIB para todo el año 2021. ¿Y qué dice la OCDE? Pues que ese crecimiento va a ser de un 6,8%. Todo esto de cara al 2021 y al año 2022, pero es que la propia ministra Nadia Calviño se ha atrevido a adelantar esta buena recuperación económica que, como decimos, está prevista para el primer trimestre de 2022. Bueno, pues Nadia Calviño lo que ha dicho es que los niveles económicos previos a la pandemia podrían llegar incluso antes, Iván. Bien, pues vamos a escuchar a Nadia Calviño, a la ministra de Asuntos Económicos y también vicepresidenta primera del Gobierno. Antes, corregir uno de los datos, porque el Banco de España no cifra el crecimiento en el 2,1, sino más bien en un 6,3, o sea, rebaja en unas decimillas la estimación de la OCDE, o sea que lo cifraría en el 6,3, niveles muy parecidos y casi también muy parecidos a las estimaciones que hace el propio Gobierno. Vamos ahora sí a escuchar a Nadia Calviño. Está en marcha una intensa recuperación que permitirá recuperar antes de que acabe el año el nivel prepandemia de la actividad económica diaria y del empleo. Esta rápida recuperación contrasta con lo ocurrido en la última crisis. La contundencia y la eficacia de la respuesta de política económica explica la rapidez e intensidad de la salida de esta crisis generada por la COVID. Como se dice en el ámbito económico, traducido al castellano antiguo, brotes verdes, ¿no? Sí, lo decíamos al principio cuando hacíamos ese primer análisis de la situación de la economía en nuestro país. Estamos en un momento de crecimiento y al final este crecimiento se tiene que ver reflejado en el bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras y de la ciudadanía en general. Cuando decíamos antes de si había motivos o había o no había motivos para salir a la calle, decir que lo que ahora estamos es instando al Gobierno para que se siente nuevamente a reformar nuestro mercado de trabajo y acometer también o dar mayor fuerza a la negociación colectiva y permitir que la parte que representamos los intereses de la clase trabajadora en este país volvamos a recuperar, digamos, la fuerza que se tenía anteriormente a la última reforma laboral del año 2013. Hay también dentro del propio Gobierno. Unidas Podemos aboga por una reforma inmediata del mercado laboral, una reforma laboral. El Partido Socialista se muestra más contenido también. Un gobierno de coalición que a veces tiene sus tiras y aflojas y se ven estos términos económicos, ¿no? Pero es lógico. Cuando hablamos de... Ocurre en los mismos partidos políticos muchas veces, vemos que hay diferencias o distintas maneras de ver la vida o sobre todo de cómo acometer las políticas cuando se está en un gobierno. Si eso pasa dentro del mismo partido político, es lógico que cuando se gobierna en coalición pasen este tipo de cuestiones. En cualquier caso, repito, es importante acometer esa reforma laboral y dotar a la negociación colectiva del protagonismo que tiene que tener. Igual que decíamos que era importante el acuerdo de las pensiones para garantizar las pensiones del futuro y también el crecimiento de esas pensiones, la revalorización de las pensiones, era importante acometer la subida del salario mínimo interprofesional, no solo para el año 2021, sino que hemos sentado las bases para el crecimiento en el 2022 y 2023, pero también es fundamental que a través de la negociación colectiva seamos capaces de mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras, pero también subir salarios, acometer esas subidas salariales, porque vemos que la economía crece, crecen
los precios y los salarios no puede ser que pierdan poder adquisitivo, y esa parte nos toca negociarla directamente con las patronales. Bien, pues la patronal precisamente alude a que no es el momento para subir los salarios porque se encuentran saliendo de la crisis, porque lo han pasado muy mal las empresas como las economías familiares también durante esta época de pandemia, y algunas que todavía tienen que recurrir a los ERTEs. Es el argumento de la patronal y por eso que ha saltado por los aires una fórmula ejemplar y viable para otros muchos asuntos como es el diálogo social. Irene Rodríguez, otro asunto de actualidad en el ámbito económico, en el ámbito empresarial y en el ámbito laboral, obviamente, es la prórroga de los ERTEs. Son 3 meses, 4 hasta el 31 de enero del próximo año, y creo que también incluye, Irene Rodríguez, algunos condicionantes. Eso es, porque a partir de ahora las empresas que quieran mantener a sus trabajadores sometidos al ERTE tendrán que darles formación. En la provincia de Soria tenemos que decir que, según los últimos datos que hemos recabado, habría 126 ERTEs todavía en vigor que afectan a más de 400 trabajadores. ¿Y cuál es la novedad ahora? Pues que el ministro Escrivá ha dicho que las empresas deberán poner en marcha un plan de formación para aquellos trabajadores que se encuentren sometidos a estos expedientes temporales de regulación de empleo. ¿Por qué? Pues porque deberán utilizar las cuotas de exoneración de la Seguridad Social para destinar todos estos beneficios a prácticas formativas o talleres formativos para seguir formando a sus trabajadores. La formación deberá impartirse hasta el mes de junio del año que viene y se tiene que aprobar en todo caso esta medida en el próximo Consejo de Ministros, el próximo 28 de septiembre, y la medida se pondría en marcha hasta enero de 2022. Muchas gracias, Irene Rodríguez. Los ERTEs, una fórmula que ha sido un tablón, una tabla de salvación para empresas, para trabajadores durante este largo periodo. Sí, yo creo que el tiempo así lo ha demostrado. Hemos visto que la herramienta de los ERTEs ha funcionado, ha servido para contener la destrucción masiva de empleo, ha facilitado a través de esa exoneración de las cuotas en los pagos de la Seguridad Social a las empresas, pues tener unos beneficios, y también se han conseguido que la parte que afecta a los trabajadores y trabajadoras también se tengan unos beneficios, lo que hemos denominado el marcador a cero, que es que no computa el tiempo gastado. Siempre hablamos de ERTEs con motivo del COVID, ¿vale? Porque vemos que se están aplicando ERTEs que no son como consecuencia del COVID, que no tienen, digamos, estos beneficios o estas ventajas que sí que tienen el acuerdo y sus prórrogas de los ERTEs COVID. También el tema que tiene que ver con la cuantía económica, ¿vale? La ley establece que los 6 primeros meses se cobra el 70% de la base reguladora y a partir del 6º mes el 50%. El acuerdo de estos ERTEs y las prórrogas nos dice que mientras dure el ERTE se seguirá cobrando el 70% de la base reguladora. Bueno, hay otras cuestiones que también mejoran la situación de los trabajadores y las trabajadoras, y por eso es importante acometer las distintas prórrogas del acuerdo de los ERTEs. La última prórroga que tenemos encima de la mesa es la que finaliza el 30 de septiembre. Lo lógico y normal es que se extienda hasta el 31 de enero. Nosotros, la parte que representamos los intereses de los trabajadores, queremos que se siga dando la misma protección que se viene dando hasta ahora, y la parte que representa los intereses de las empresas, lo que dicen es que también quieren seguir con la misma exoneración en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. ¿Qué es lo que cambia? Como decía muy bien Irene, la formación. Se introduce o se va a introducir en lo previsible en la próxima prórroga la obligación a las empresas que sigan aplicando todavía el ERTE COVID de tener que formar a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Y nosotros seguimos diciendo que el ERTE COVID será necesario mientras no se haya acabado con la crisis sanitaria y mientras siga habiendo empresas que con motivo del COVID sigan todavía con sus plantillas en los ERTEs. Bien, pues son cuestiones que afectan a todo el territorio nacional, que se dan en todo el territorio nacional, se las hemos trasladado y bajado aquí a la provincia de Soria para que vean su repercusión, porque lo que sucede fuera, lo que sucede a nivel internacional, al final acaba llegando también a pequeñas poblaciones, a pequeñas provincias como Soria,
y cuando China estornuda, ya lo saben, el resto nos echamos, Javier, a temblar. Está sucediendo también aquí con la automoción, con esa falta de suministros, los famosos microchip y otros suministros que también ponen en jaque algunas empresas. No estamos saliendo de una y ya vemos otra amenaza, ¿no? Bueno, es lo que tiene el mundo de la globalización. Antes el mercado de los microchips, sobre todo, era el mercado europeo el que representaba un peso muy importante. Ahora vemos que ese peso lo está teniendo el mercado asiático. No solo se necesitan los microchips para la fabricación de vehículos, sino que hoy en día, bueno, pues hay muchos productos que necesitan de esos microchips, y el problema que se están encontrando las empresas de automoción es que no tienen los chips, esa dependencia del mercado asiático, que decías tú, cuando los chinos o los japoneses estornudan, estornudamos el resto. En este caso sí, porque tenemos mucha dependencia de ese mercado asiático, y por lo tanto, si no llegan los chips en la fabricación de los vehículos, no se puede colocar el producto porque no está finalizado en el mercado. Es lo que tiene la dependencia hoy en día, sobre todo estamos hablando de vehículos que manejan la electrónica, y si no se pueden las empresas colocar esos vehículos en el mercado, ocurre que las empresas de componentes de automoción que tienen mucha presencia en nuestra provincia están empezando a pasarlo mal. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Que esperemos que no lleguen, pero que son previsibles si esta crisis sigue existiendo. Pues bueno, pues algunas presentarán ERTEs, otras posiblemente echen a la calle a los trabajadores que tienen de las empresas de trabajo temporal, finalicen contratos temporales de sus plantillas, se planteen reducciones de jornada, en fin. Al final, cuando hay una crisis, está claro que los paganos siempre somos los trabajadores y las trabajadoras. Ya ven que incluso en momentos de recuperación siempre tenemos esas amenazas, en este caso condicionadas por el mercado global, como decía Javier Moreno. Vamos ahondando también en empresas de una forma más específica. Hay una sobre la que están puestas muchas miradas y también muchas esperanzas, como es Ondara, antes, otrora, Aleia Roses, otrora Bionatur, ahora dedicada al cannabis terapéutico. ¿En qué punto se encuentra? ¿Están trabajando ya? ¿Hay esperanzas de que se vuelva a recobrar los niveles de empleo de cuando se cultivaban rosas? Bueno, decir que actualmente tenemos que hablar que la plantilla de Ondara está aplicando un ERTE a sus trabajadores y a sus trabajadoras desde el mes de abril. Afecta a 192 trabajadores y sin embargo tenemos 30 personas, personal técnico, que actualmente ya están trabajando en la plantilla. Cuando la empresa decide arrancar las rosas, o sea, cambiar de cultivo, como decía, arranca las rosas y lleva o aplica un ERTE a sus plantillas. El cambio al cultivo del cannabis depende de un permiso que le tenía que conceder la Agencia Europea del Medicamento. Ese primer permiso Ondara ya lo tiene, estamos hablando de un invernadero, decimos el más grande de Europa, porque tiene 14 hectáreas y el permiso solo es para aproximadamente 3,5 hectáreas, por lo tanto ahí en el futuro, bueno, la previsión es que la empresa vaya bien y sobre todo que siga creciendo y cultivando más, pero actualmente el permiso que tiene Ondara es para el cultivo de esas 3,5 hectáreas. Lo previsible es que en octubre llegue la semilla a Soria, llega desde el mercado de Sudáfrica. La semilla tiene que estar un tiempo en la planta de Soria y posteriormente lo que hay que hacer es trasplantarla. Bueno, pues si hay que trasplantarla es cuando empezará la empresa a necesitar de su plantilla. Entonces, lo previsible es que la empresa vaya sacando a sus trabajadores y a sus trabajadoras del ERTE. A partir de ahí hay que formarles. No es lo mismo el cultivo de la rosa que el cultivo del cannabis. Cuando hablamos del cultivo del cannabis hay que decir que el fin siempre es terapéutico, o sea, va destinado a fines farmacéuticos, no es para el consumo, no es para vender en la calle. O sea, ¿alguien se había hecho ilusiones? No, bueno, más que nada lo digo porque también se está creando, sobre todo con un segmento
de la población, y me refiero a las personas más mayores, un alarmismo que no es como tal. El cannabis no tiene nada que ver con ese concepto que tenemos de que aquí han traído drogas a nuestra ciudad y que se iba a llenar la provincia de drogadictos. Bueno, pues no, sinceramente, no tiene nada que ver con eso. Más aburrido, tiene que ver con fichar a las 7 de la mañana y salir a las 3. Exacto. Y tal. Es con tener un trabajo, es cierto que llama la atención más de lo habitual, porque al final, bueno, parece que oímos la palabra cannabis o la palabra María y bueno, se nos vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo importante es eso. Lo importante es que una vez venga esta semilla se va a poder ir restaurando lo que es el empleo. Además, leía recientemente que se necesita además personas especializadas en este tipo de cultivos, se irá dando formación. Buscan, en término inglés, growers, que serían como los jardineros que se dedican a estos cultivos. Va a ser toda una experiencia también, es que esperamos contarles aquí en los medios de comunicación, ¿no? Un cultivo nuevo y que también va a poner a Soria en el foco, ¿no?, de este tipo de industria. Sí, claro, está claro, lo vuelvo a repetir, no estamos acostumbrados a hablar de plantaciones de María, porque siempre lo hemos asociado a un mercado ilegal. Bueno, pues en este caso es una empresa que tiene el permiso para cultivar en Soria, que va a generar empleo, de entrada los propios los trabajadores, o sea, los puestos de trabajo que ya tenía generado, va a ser un empleo más cualificado, por eso hay que formar a los trabajadores, y también lo previsible es que si el negocio va bien, en el futuro genere más empleo. También hay que decir que tiene que tener unas medidas de seguridad y por lo tanto también va a dar empleo a las personas que trabajan en la seguridad. Para terminar, porque se nos acaba el tiempo, una última cuestión. En este periodo de crisis sanitaria, de preocupación en el ámbito laboral, que vosotros también habéis tenido vuestras dificultades para atender a los afiliados, mucho trabajo, y la verdad que con esto del contacto social, la presencialidad, ha sido tan difícil llevarlo a cabo que también es de destacar pues, la labor que habéis desarrollado, pero notáis que a vuestras puertas llaman más personas, crece el número de afiliados a nivel sindical también en estos momentos de zozobra generalizada. Bueno, si hacemos una comparativa con la crisis anterior, porque al final estamos hablando de una crisis sanitaria, pero nos ha metido de lleno en una crisis económica, que vemos que estamos saliendo, por lo menos los datos nos dicen que estamos saliendo, y también nos metió en una crisis social. En la anterior crisis económica, la del año 2008-2009, hubo muchas personas en este país que pasaron verdaderos apuros económicos. El motivo fundamental de la desafiliación en aquellos años eran las causas económicas. En esta crisis, antes hablamos del escudo que han supuesto los ERTEs, el no perder un empleo, el tener garantías de que sigues manteniendo un empleo, ha supuesto que no haya habido una desafiliación como la hubo anteriormente. Entonces, bueno, pues al final vemos que el que tiene necesidad de acudir a un sindicato tiene la necesidad de, en primer lugar, de tener ese asesoramiento sindical, y muchas veces el siguiente paso es el de la afiliación, pagar una cuota. Yo siempre digo que lo más preciado que tiene una organización como Comisiones Obreras, más allá de los representantes que tenemos en los centros de trabajo o las empresas, son las personas afiliadas, las que todos los meses con su cuota contribuyen a que el sindicato pueda asistir, pueda llegar hasta el último rincón, podamos negociar las condiciones laborales y sobre todo y fundamentalmente nos dote de autonomía, porque también hay que decir, y hay que desmentir lo que se dice en la calle, que los sindicatos vivimos de las subvenciones. No, Comisiones Obreras, la inmensa mayoría de nuestra financiación sale de las cuotas de nuestras personas afiliadas. Estamos hablando que lo que sería en el conjunto de nuestra confederación sindical tenemos aproximadamente 1 millón de personas que todos los meses cotizan, por eso es importante. Entonces, a tu pregunta, decir que el sindicato, las cifras que se manejan en Soria, en Castilla y León, y en la Confederación Sindical de Comisiones Obreras son buenos datos. No solo no estamos bajando, sino que lo que estamos haciendo es precisamente lo contrario. Estamos creciendo en afiliación. Muchas de las personas que se afilian por primera vez a un sindicato están optando por la opción de Comisiones Obreras, y muchas veces también nos transmiten que durante la pandemia hemos tenido presencia
en los centros de trabajo, en los medios de comunicación cuando nos habéis dado voz, pero sobre todo ha sido en esas mesas del diálogo social, influyendo en las políticas del gobierno de coalición, dando protección, como decía antes, a la clase trabajadora y a las personas que más lo necesitan en este país. Bien, Javier Moreno, pues muchísimas gracias. Esta es la situación laboral que afronta y a la que se enfrenta no solo la provincia de Soria, sino a nivel nacional. Hemos visto buenos datos económicos, esas novedades con la subida del salario mínimo, las pensiones, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues a seguir trabajando, que es la mejor receta, ¿no?, para ir saliendo de esta crisis, que haya trabajo y de calidad también. Javier Moreno, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros por darnos voz. Bien, pues vamos a hacer un alto en el camino, pausa para la publicidad y enseguida nos vamos al Valle de los Caídos. Ya estamos de vuelta, recta final del punto de encuentro de esta noche de miércoles y, como les decía, antes de dar paso a la publicidad, viajábamos al Valle de los Caídos, simbólicamente, obviamente, para hablar, Irene Rodríguez, del comienzo de la exhumación de 77 personas, entre ellas el soriano Pedro Gil. Irene Rodríguez, ponnos en antecedentes. Pues sí, Iván, el Patrimonio Nacional autorizó la exhumación del cuerpo de Pedro Gil en noviembre de 2019. Bueno, pues bien, desde entonces se ha venido poniendo en marcha todos los trámites necesarios para conseguir esta exhumación y ahora el Gobierno está a punto de comenzar con los trabajos de exhumación de 77 cuerpos, entre ellos el de Pedro Gil, que tiene a su familia pues natural de Tajahuerce. Pedro Gil era un agricultor de Castejón del Campo que fue reclutado por el bando nacional y falleció herido de bala y fue enterrado en Zaragoza hasta que el régimen franquista pues trasladó sus restos mortales hasta el Valle de los Caídos sin decírselo a su familia. Así que ahora su nieta Rosa está más cerca de ponerle el punto y final feliz a esta historia. Pues ya lo ven, unas escenas, historias trágicas que nos dejó el enfrentamiento de la guerra civil. Hacías mención a Rosa Gil y también hay que mencionar a Silvino Gil, que es el hijo de Pedro, y Rosa, la nieta, y ya nos escucha, nos ve a través de videollamada porque se encuentra en Barcelona la nieta de Pedro Gil. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy bien, gracias, muy buenas noches. Está bien así, ¿no?, la correlación familiar. Pedro, Silvino, Rosa. Sí. Perfecto, lo has dicho muy bien. Sí. Bien, pues llega esta noticia, supongo que muy esperada, porque como nos comentaba nuestra compañera Irene Rodríguez, desde que se aprobó en 2019, desde que lo aprobó Patrimonio Nacional, cierto es que hemos atravesado una pandemia que nos ha tenido paralizados a todos, ahora se retoma y llega esa noticia de que van a comenzar los trabajos de exhumación en esa cripta donde se hallan 77 personas víctimas de la guerra civil, Rosa, entre ellas Pedro. Supongo que un momento muy esperado. Sí, sin duda alguna la familia estamos muy expectantes, muy esperanzados y muy contentos de haber llegado a este punto, ¿no? Ya empezaron hace 2 días o 3 las obras y desde el momento que ya se nos informó por parte del abogado que empezaban las obras, y pues la familia estamos muy, muy contentos y ya deseando ya que llegue el momento final. Esa es la realidad. No es por ser aguafiestas, pero sí que he leído alguna declaración en torno a esos 77 cuerpos que venían a decir que tal vez alguno haya dificultad para encontrarlo. Sí, somos conscientes de ello, que claro, que puede ser. Es verdad que realmente yo estuve allí y en una cata que se hizo y lo que se ve desde fuera de esa cata es cajas perfectas. O sea que habrá cajas que estén perfectas, en perfecto estado de conservación, porque así lo es,
y también habrá otras que no lo estén, o sea, será un revoltijo de huesos, ¿no? Entonces, pues esperemos que nuestro abuelo esté en la caja bien, pero y si no, pues estaremos muy contentos de haber llegado, de haber hecho todo lo posible, todo lo que estaba en nuestra mano y todo lo que el deseo nos ha movido y que nos ha llevado hasta este lugar donde estamos ahora. Y supongo que también acompañando a otras familias con las que habéis luchado para llegar a este final del camino. Hace un par de años, 3, estuve en Tajahuerce con vosotros, contigo, Rosa, Sí. con Silvino. Me contabais que entre estas familias no había diferencias ideológicas, no había diferencias de ningún tipo y sí un objetivo, ¿no? Un objetivo Claro. Que cristaliza en estos días. Así es, porque realmente lo que quiere toda persona tener a sus seres queridos consigo, ¿no? Y es un deseo de mi padre y de todos los nietos y es lo que queremos. O sea, ya no hay ideologías políticas. De hecho, como ejemplo, hoy he hablado con los La Peña a darles el pésame por el padre que ha fallecido en estos días de atrás. O sea que, se supone que es del bando republicano y para nada, o sea que realmente nos une, somos seres humanos y queremos dejar en paz la historia familiar, dejarla tranquila y dejarla reposada en un lugar de duelo íntimo y personal. ¿Os han puesto plazos? No, más allá de lo que leí, lo que ha dicho Echevarría en alguna entrevista en El País, leí una, ¿no? O sea que no, nos han dicho, no se sabe meses, no se sabe realmente. Supongo que ya no veis el momento de trasladar los restos a Tajahuerce. Silvino, supongo que también ya estará pues con ganas, ¿no? El hombre. Sí, él está muy contento, pero como hombre de campo, él, mientras no tenga la caja de su padre con todo el osario, pues no estará tranquilo. Entonces, ya también le he dicho, hay que ser realista, que puede que sí o puede que no. Lo importante es que, bueno, pues lo primero, llegar hasta aquí y si se puede, pues mejor. Pero sí, estamos muy contentos, la verdad. Supongo que cuando una persona o un núcleo familiar como el vuestro inicia empresas de este tipo, sabe que son laboriosas, difíciles de acometer, hay que llamar a muchas puertas, contar con diversos apoyos como los que habéis contado vosotros y a uno le parece imposible. Y al final, pues con esfuerzo, trabajo y buena voluntad también y decisión política, pues se van cumpliendo las cosas, ¿no? Sí, sin duda alguna, todo lo que tú apuntas, así es. Pero desde el principio yo siempre lo vi tan claro, o sea, que digo, es que no puede haber nada que frene a un padre, a un hijo que tenga a su padre a su lado. O sea, es que no hay una ideología, no hay nada que pueda frenar ese deseo. O sea, que es algo tan, un derecho, es un derecho que tiene cualquier persona, que entonces, aunque parecía como un imposible, como una montaña, yo siempre lo he visto que se podía hacer. Eso sí, lo que no tenía claro era el tiempo, en cuántos años. Y yo lo que siempre he querido y he deseado es que mi padre lo viese, por propia tranquilidad de él, por su deseo, por su añoranza que ha tenido toda su vida de su padre, pues que se pueda acometer. Es lo que nosotros queríamos y esperemos que pronto llegue este momento. Bien, pues empieza ese camino de regreso de Pedro Gil. Si finalmente encuentran sus restos en la cripta del Valle de los Caídos, a Tajahuerce, vecino, como bien apuntaba Irene Rodríguez, de Castejón del Campo. Rosa, muchísimas gracias. Sí. Un abrazo de nuestra parte también a Silvino y mucho ánimo, que ya queda menos. Muchísimas gracias y gracias por vuestra cobertura, como siempre, excepcional. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Pues ya lo ven, con esta noticia nos vamos a despedir en esta noche de miércoles. Nosotros volvemos mañana en Punto de Encuentro a partir de las 11 de la noche. Sean felices.